Eh, a mí me dicen que no diga esto, pero sí estoy un poquito nervioso. Me dice, David, no lo digas porque me no va a decir qué van a pensar, pero me gusta para relajarme un poquito. Eh, en Catedral nosotros tenemos un departamento de educación, de la cual tenemos varios maestros, y yo soy uno de los que estamos dando allá. Estas dos charlas que vamos a dar son dos clases que se dieron allá en Catedral, y bueno, se dio la oportunidad de poder compartirlo con ustedes. Así como dijo el pastor, el pueblo perece por falta de conocimiento. Algo que me enamoró mucho de Dios a mí es justamente estudiar de la palabra. Yo estudié en el Instituto Bíblico allá de donde soy, de Granbur, y la verdad que profundizar, como dice, escudriñar sobre la Biblia, me enamoró del Señor. Y es lo que hoy me lleva a poder transmitirle a otros lo que he aprendido. Hoy no, obviamente no vamos a ver toda la Biblia, pero vamos a ver algunas cosas que Dios nos ha revelado y me gustaría compartirlo. Eh, no sé si les compartieron cómo se llama el tema de hoy o tiene un título. ¿Les compartieron? ¿No? Bueno, se llama El corazón de los escogidos. Tenga en cuenta que como soy uno de los más profes o maestros de catedral, esto no es una prédica, porque a veces lo confunde, va a venir a predicar. Esto me gusta más que sea una enseñanza. Y así como enseñanza, no les voy a hacer preguntas porque si no, no terminamos más y además sé que por ahí hay vergüenza. Pero si alguno quiere preguntar, levantar la mano, preguntarme, hacer alguna consulta, obviamente que va a ser cortita la respuesta porque si no, no terminamos más tampoco, pero que entiendan que parezca una clase, ¿no? Que no sea como una prédica. Bueno, voy a correr un poquito también esto por acá. Bueno, el corazón de los escogidos. Vamos a hablar una parte del corazón, después de lo que es un escogido, vamos a unirlo todo, vamos a hablar un poco de etapas de la vida de un cristiano. ¿Cuántos son cristianos desde cuna? Ah, no, no hay muchos, son 3, 4 más o menos. De unos 10 años. A ver. Ah, allá hay un poquito más. 5 años, menos años o hay más años, 30 años, más de 10. Bueno, ahí, un poquito más de 10. Más 34. Bueno, entonces tenemos variada la cosa y eso se vuelve interesante acá. En la vida de un cristiano se pasan distintas etapas, ¿no? Empezamos el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, al día que nos bautizamos, al día que nos toca dar una enseñanza, al día que nos toca tocar algún instrumento, al día que nos toca servir. Pero Dios no solamente mira eso, sino que mira lo que hay dentro nuestro. Y eso vamos a hablar un poco hoy. ¿Cómo es que Dios mira a la persona que lo aceptó desde el primer día? Y ahí va a empezar un recorrido en etapas cristianas. Algo que tenemos anotado acá, que está en el estudio que tenemos allá en Catedral, dice, en la vida, todo aquel que tiene un llamado de salvación de parte de Dios, es necesario que recorra un camino. Hay un proceso que debe seguir de alguna manera, a ese camino se lo puede llamar santificación o consagración. Este es el proceso por medio del cual el Espíritu Santo nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Nos ayuda a identificar aquellas acciones pecaminosas que nos alcanza para poder enfrentarlas y luchar contra ellas hasta alcanzar la liberación y la victoria. En otras palabras, es un camino el que vamos siendo moldeados a la imagen de Jesucristo. No sé si alguno está pasando por un proceso de que comenzó cristiano. David, si te contara mi vida cristiana, tengo un montón de cosas para contarte. O tenemos personas que recién llegaditas a la iglesia, recién estoy empezando, David, estoy conociendo todo esto, no entiendo por qué levantan las manos, bueno, quiero aprender eso. ¿Sabes que todo tiene un significado, no, hermano? ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Por qué cantamos alabanza y hacemos adoraciones? Todo tiene un significado. No estamos tan locos.
todo hay que... Por eso siempre llevamos al estudio de la palabra, porque por ahí es donde se explican las cosas de una manera más profunda. Bueno, vamos a ver un poco de las etapas que... Algo que nos gusta decir a los maestros es, a nosotros nos gusta enseñar lo ideal, o por lo menos me gusta decirlo así, lo ideal, cómo deberían ser las cosas, pero sabemos que lo ideal, por lo menos en nuestra vida humana, no funciona así. En la vida pasan un montón de cosas que lo ideal no se da. ¿Qué sería lo ideal en una iglesia? Sí, bueno, que venga una persona que acepte a Cristo en su corazón y su vida vaya cambiando y, y sea un amor de persona y que todos seamos un amor de persona. Y que todos nos abracemos, que todos nos amemos, la alabanza, la adoración, todos levantando las manos, todos arrodillados. Lo ideal. Todos allá en el cielo ahí, que la iglesia esté llena, que salgamos a predicar, ninguno con vergüenza. Y nos damos cuenta que estamos un poco alejados de lo ideal. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general, ¿no? Lo ideal sería eso. Ahora, ¿por qué me gusta hablar de esto? Porque la idea de estas dos charlas que van a venir es tratar de apuntar al corazón cristiano, al ideal. Obviamente que hay cosas que nos puedan llevar por ahí no tan ideal, pero tratar de que en nuestro corazón esté eso. Que esté esas ganas de conocer a Cristo cada vez más. De que tengamos esas ganas de arrodillarnos cada vez que nos llaman adelante, de levantar las manos, de adorar, y que no solamente lo tenga que decir el pastor o el que está al lado mío, che, ¿vamos a pasar adelante? No, sino que el Espíritu Santo nos lleve y que llevarnos que Él nos lleve a levantar las manos. Y de eso vamos a hablar un poco hoy. La etapa del cristiano. Bebé espiritual. Y traje figuras. Bebé. Ahí está el bebé, como lo ven acá, pero en la vida cristiana existen los bebés espirituales, que recién nacen. Como dijo nuestro amigo Nicodemo. Juan 3:3 al 7. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora la pregunta, ¿cuándo una persona nace de nuevo en el mundo espiritual? ¿Alguno quiere hablar o no? No, nadie quiere hablar. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón es cuando empieza su camino cristiano. Y ahí empieza una nueva vida en cada uno de nosotros, en lo físico y en lo espiritual. Algo que comienza ahí es la palabra arrepentimiento, que por ahí muchos la escucharon. Y en la etapa del bebé espiritual, vamos a hablar un poco del arrepentimiento. ¿Saben lo que es arrepentimiento? ¿Quién? ¿Quién? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? María Belén, tenés un 10. Cambio de dirección, cambio de mentalidad, cambio de 180 grados. Y a mí me gusta, ¿me dejan moverme un poquito? A mí me gusta representarlo un poco, porque a veces la teoría a veces no se entiende tanto con la práctica. Entonces, a mí me gusta representar las cosas. Una cosa es camino de maldición, de odio, de detestar a alguien, de insultar, cambio de dirección, bendigo, amo, voy a la iglesia, tengo amigos cristianos. Una cosa es, no te quiero ver nunca más, te odio, te detesto. O con la familia. No quiero ver más a mi papá o a mi mamá, la verdad que me quiero ir lejos de acá. Cambio de dirección. Me acerco a mamá y a papá, los abrazo y les digo te amo. Les digo, ¿me perdonan?
les digo, los invito a comer algo, los invito a cenar, cambio de dirección. A veces es mucha teoría, como decir, arrepentimiento quiere decir esto. Ahora, cuando vamos a la práctica, ¿está el verdadero arrepentimiento? ¿Me acerco a mamá y a papá y les pido perdón, o a mi hermana o a mi hermano, o tener un buen trato con el vecino o con mi amigo del trabajo? Arrepentimiento, cambio de mentalidad. Cuando antes odiábamos, ahora amamos. Cuando antes maldecíamos, ahora bendecimos. Bien. Ahora, en la Biblia se enseña, o por lo menos hay una pequeña revelación que Dios nos dio, que hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento que es según el mundo y el arrepentimiento que es según Dios. ¿Cuál quiere ver primero? ¿Según el mundo o según Dios? El que lo diga primero. Allá dijeron Dios primero. Creo que lo dijo tu hijo encima, te ganó. Bueno, según Dios. Eso lo podemos ver representado con David en Salmo 51, del 1 al 11, pero vamos a ver el último versículo. ¿Saben que David cuando... No sé si conocen la historia de David, el tipo, yo no, yo puedo ser. David era un atorrante, era un asesino, era una persona que, si vamos a describirlo como persona, no era tan bueno como dice la Biblia. Pero sin embargo tenía el corazón de Dios, dice la palabra. Dice en Hechos 13:22. He hallado en David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dijo el Señor. ¿Sabes lo que tenía David que por ahí no lo tenían otras personas o por lo menos de la época? Es que David cuando se equivocaba, imagínense que fue a la guerra, mató a Goliat, para decir, bueno, sí, hay una revelación que mató al gigante y podemos hacer muchas enseñanzas de eso, pero no quita que David asesinó a alguien y que matar es pecado. Pero David, si lo mandaron a matar, bueno, podemos hablar de contexto, pero no vamos a meter en eso. David asesinó a alguien. David se acostó con la esposa del rey. Cuando todos estaban ahí, no, con la esposa del rey, no, con la esposa del... Me lo confundí con José. Con el guerrero. Ustedes pueden corregirme, hermano, porque... Con el guerrero. ¿Saben que a este guerrero, que era, ese está bien, el capitán del ejército, lo mandan al frente de batalla? ¿Quién es el primero que muere en la batalla? Los que están adelante de todo. O sea que él prácticamente lo mandó a matar. Fíjense la mentalidad de David. Lo mando a matar, queda viuda y me puedo acostar con ella. No pasa nada si murió el tipo. ¿No puedo acostarme con alguien que queda viuda? Bueno, así era la mentalidad del tipo. Pero, sin embargo, él tenía el corazón de Dios. ¿Sabes lo que pasa? Y eso está en Salmos 51. Que David, cuando se equivocaba, decía, Señor, te pido perdón, Señor. Y la oración tan famosa, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. No te alejes de mí. Y se rasgaba los vestidos y sufría porque el Señor se alejaba de él. Y le dolía cada vez que pecaba, cada vez que se equivocaba. Y se iba delante de la presencia de Dios y le decía, Señor, no te vayas de mí. Yo te amo, Señor, quiero estar con vos. Me he equivocado y no lo quiero hacer más. Y ahí la primera pregunta. ¿Cuántos de nosotros, cada vez que nos equivocamos, vamos a la presencia de Dios? O decimos, no importa. Igual nadie se da cuenta. Ese era el corazón conforme a Dios. Obviamente que el ideal sería no pecar. Pero cuando pecamos, ¿qué es lo que pasa acá adentro? ¿Tenemos la sensibilidad de acercarnos a Dios o no nos importa nada? ¿Cuántas personas sirven, no? O sea, no estamos juzgando a nadie porque todos podemos caer en pecado, equivocarnos y hasta servir en pecado. Pero ¿qué pasa acá adentro cuando cometemos errores?
Y ahí está el arrepentimiento genuino. Y dice, este es quien tiene mi corazón. Porque cada vez que David se equivocaba, Dios veía en su interior y decía, realmente este me ama. Ahora vamos a ver el arrepentimiento según el mundo. Judas, Mateo 27 del 3 al 5. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, los que conocen la historia, él le entregó a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Fíjense lo que dice, devolvió arrepentido, o sea que Judas se arrepintió. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata, fue al templo, salió, y Judas, ¿qué hizo? Se ahorcó. Judas se arrepintió, pero sin embargo terminó ahorcándose. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre David y Judas? ¿A quién le fue a confesar sus pecados David? A Dios, al Señor. Muy bien. ¿Y Judas a quién fue a confesarle sus pecados en el versículo? A los sacerdotes. ¿Cómo es tu nombre? ¿Valentino? Bien, otro 10 acá. La diferencia es a quién le confesamos nuestros pecados. Cuando nos equivocamos, vamos delante de la presencia de Dios y le decimos, perdón, Señor, ¿por qué me he equivocado? Una pequeña piña a nuestros, o cachetazo, vamos a decir, para no ser tan malo, a nuestros primos católicos que enseñan que hay que ir al confesionario y confesar nuestros pecados. Eso no quita que podemos acercarnos, si nos cuesta tanto, algunas cosas, acercarnos a nuestros pastores, a nuestros líderes, alguien que nos pueda apoyar en ciertas circunstancias que nos cuesta salir. Pero nuestros pecados son directamente a Dios. Y Él es el que va a limpiar todo dentro nuestro. Esa es la diferencia entre un arrepentimiento del mundo y un arrepentimiento según Dios. Ahora, miren qué diferencia. David, vamos bien, ¿no? Bien, bien. David no conoció a Jesús. O sea, su relación era directamente en oración con Dios Padre, con Jehová en aquel tiempo. Pero no lo conoció Jesús. Sin embargo, parecería que él estaba más cerca de Jesús que Judas. ¿Judas lo conoció Jesús? Judas lo conoció Jesús. Sin embargo, parece que Judas estaba más alejado que David, que ni siquiera lo conoció. Entonces, no es estar o no estar, es tener el corazón de Cristo dentro nuestro. Y tener esa sensibilidad del Señor. Bien, todavía estamos hablando del bebé espiritual. Este es el versículo, ahora vamos a Romanos 10, del 9 al 10. Este es un versículo clave que lo hemos leído, por lo menos los que tienen muchos años de iglesia lo habrán escuchado muchas veces, pero vamos a darle una vuelta más de tuerca, ¿sí? Bien. Dice, si confiesas con tu boca que el Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. ¿Lo escucharon alguna vez este versículo? Bien. ¿Alguna vez se lo explicaron? Por ahí sí, por ahí no. Bueno. Acá dice que para ser salvo tienen que pasar dos cosas. Y esto es lo interesante y por ahí la clave de la charla de hoy. Tienen que pasar dos cosas para ser salvo. ¿Qué cosas tienen que pasar? Confesar y creer. ¿Confesar con qué? Con la boca y creerlo en el corazón. Bueno, ahora vamos a explicar por qué hay que confesarlo con la boca y creerlo en el corazón. No sé si alguna vez les contaron, o por lo menos cuando yo hice el estudio bíblico y enseñanzas que he tenido en casa también, me han enseñado que Satanás no conoce nuestros pensamientos. ¿Sabían eso? Él no sabe lo que piensa. Ahora puede estar ahí, che, este David es un bodrio. La verdad que espero. Sentaditos ahí, sin decir nada, esperando que pase el tiempo. Satanás no se entera, pero por ahí ve los gestos y dice, este se quiere ir. Y él ve, y él intuye, pero no sabe lo que estamos pensando. Por eso confesamos con la boca. El día que le decimos, yo acepto a Cristo en mi corazón, no solamente se lo decimos a las personas que están ahí presentes o a Dios mismo, se lo decimos principalmente al enemigo.
le decimos yo ahora soy cristiano. Y por eso el enemigo se pone como en guardia. Ah, sí que te querés pasar para el otro lado. Problemas familiares, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas de todo tipo el día que aceptaste a Cristo en tu corazón. ¿Y por qué? Porque el tipo no quiere que te vayas para el otro lado. Y se enteró que se lo dijiste. Por eso confesamos con la boca. Ahora, ¿por qué lo creemos en el corazón? ¿El corazón para quién es? El corazón es para Dios. Y acá está la clave de la charla de hoy por ahí. Dios no solamente escucha lo que decimos o ve lo que hacemos, sino que ve con qué intenciones hacemos las cosas. O sea, hoy podemos estar tocando la batería, podemos tocar la guitarra, podemos estar predicando o enseñando, pero sin embargo Dios ahora está analizando mi corazón. Yo puedo estar enseñando, haciendo una linda enseñanza, pero en mi interior es para que me alaben a mí. Es para decir, David, la verdad que hoy me tocó una charla espectacular, voy a casa y no saben cómo me fue en mi casa, ¿no? Le digo a mi familia. Esa puede ser una intención. Y la otra intención, la verdad que quiero que conozcan a Cristo. De una forma novedosa, con una enseñanza particular. Me gustaría que se enamoren del Señor como yo me enamoré de Él cuando aprendí todas estas cosas. Son dos intenciones distintas. Dos personas con el mismo problema toman diferentes decisiones, ya sea uno cristiano o no cristiano. Pero el cristiano tiene a Cristo en su corazón y puede tener el mismo problema que el no cristiano. Con diferentes intenciones. Entonces, Dios no solamente escucha lo que decimos o ve lo que hacemos, sino que ve con qué intención hacemos las cosas. Él sabe con qué intención hoy estás acá. Y es por eso que Dios es justo. Ahí es donde viene la justicia del Señor, porque el día que vayamos al cielo y nos juzguen a todos, va a decir, ¿vieron ese versículo que dice, en tu nombre eché fuera demonios, Señor? En tu nombre hice milagros. En tu nombre una reunión poderosa, Señor. ¿Y Dios qué le va a decir? No los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Él vio lo que había dentro nuestro. No de nosotros, ¿no? De otros. De otra iglesia que no conoce estas cosas. Nada, del amor. Están todos los pecadores por allá. ¿Se entiende? Y esto ya lo hace más interesante. ¿Por qué? Porque empezamos a autoanalizarnos a nosotros. Decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y es donde se vuelve linda el estudio bíblico, porque le empezás a encontrar sentido a todo. Es decir, ¿por qué estoy viniendo a la iglesia? ¿Lo amo al Señor o me gusta hacer un servicio en la iglesia? ¿Vengo porque hago un servicio? No, yo quiero que la gente conozca a Cristo. Y todo eso es el bebé espiritual. El día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, confesamos y lo creemos. Y también por eso está bueno enseñar esto, porque muchas personas pasan adelante. No me malentiendan, no está mal hecha, no está mal hacer la oración de fe. Pero a veces pasamos adelante y la hacemos porque alguien nos dijo, che, pasá adelante y repetí lo que decimos. Pero por ahí acá adentro solamente repitió lo que dijo una persona. Y por esa persona nunca comenzó a ser cristiana porque solamente repitió. Me explico lo que voy, ¿no? Y es por eso que hay muchos problemas en la iglesia. Porque a veces creemos que las personas empiezan a ser cristianas y por ahí solamente pasaron una reunión y después no lo vimos nunca más. Y decir, ¿pero qué, David? ¿Tenemos que dejar de hacer la oración de fe? No, tenemos que seguir haciendo la oración de fe. Pero, pero enseñemos estas cosas también. Digámosle a la persona, mirá que vas a conocer a Cristo, el que te cambia la vida como a mí me cambió. Que vas a conocer el que hace milagros, el que hizo milagros en mi vida. Y enseñemos, y prediquemos, y bendigamos. Ese es el bebé espiritual. La persona que cambia su vida. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Siguiente imagen. Romanos 10 creo que era. 10, 9 y 10. Niño espiritual. Acá tenemos niño. Está lindo, ¿no?
Este tiene una tablet, este le gusta la tablet. Bien. Dice, cuando somos niños, aceptamos y aprendemos todo lo que papá y mamá nos dicen. Aceptamos todo incondicionalmente, amamos sin rencores y perdonamos sin pensarlo. 1 Pedro 2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual para que por ella crezca para salvación. En 1 Corintios 3:1-2 dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, ¿no? Como primero tomamos leche, recién estamos aprendiendo, ¿no? Ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero ahora empezamos nuestro camino cristiano, ¿no? Tratamos de entender por qué la gente levanta las manos, tratamos de entender por qué hay que venir a congregarnos, tratamos de apoyarnos en nuestros pastores, en nuestra familia, a ver qué es todo esto de venir a la iglesia, o cuando tengo un problema, hay un tema del niño espiritual y por ahí del siguiente etapa del adolescente en sí, es que no está tan equilibrado, ¿no? Que viene un problema y ya se siente mal y necesita un apoyo. Y para eso estamos los pastores, los maestros, los líderes, para apoyar a esas personas. Ahora, empieza a aparecer, y esto es muy interesante, porque si el cambio de pensamiento en la etapa anterior es cuando odiábamos, detestábamos y maldecíamos, y ahora perdonamos, bendecimos y amamos, empieza a aparecer ese cambio. Empiezan a aparecer las oportunidades de esos cambios. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo ya está dentro nuestro? Volvamos un poquito para atrás. El Espíritu Santo sabe cuándo viene, cuando de manera genuina confesamos con la boca y lo creímos en el corazón. Eso se entendió, ¿no? Ahí es cuando viene el Espíritu Santo. Si solamente hicieron palabras, el Espíritu Santo no aparece. Entonces esa persona no cambia. Pero bueno, siguiente etapa. Vino el Espíritu Santo. Y empiezan a aparecer situaciones que ayudan o que van a fortalecer la vida del cristiano, del niño cristiano. Te peleaste con mamá y papá. Aparece la oportunidad de pedir perdón. Ah, no, David, no tengo ganas. O el Espíritu Santo te recuerda que hace años no hablas con mamá y papá, o con tu hermano, o estás peleado con tu esposa y con tu esposo, o tu esposa, y te aparece la situación. Y el Espíritu Santo ahí dentro tuyo te está diciendo, ahora anda y pedí perdón. Ah, ¿para qué? Si yo me siento acá y mamá se sienta acá, no pasa nada. ¿Saben que la diferencia entre el perdón y el arrepentimiento? Que en el perdón es la confesión. Y no, vamos a hablar, el perdón de pecados es confesarle al Señor los pecados que yo hice. Pero vamos específicamente a los perdón de persona a persona. Cuando tengo un problema con alguien, acercarme a esa persona y pedirle perdón. O si se acerca una persona, poder perdonarla. Y por mucho tiempo, yo soy cristiano de cuna, he escuchado, pero David, si yo siento que lo perdoné, ya está. Cuando empecé a leer sobre el perdón real de Cristo, sentí como que ese ya está, no estaba en realidad. Que tiene que existir la confesión. Porque la otra persona no se va a enterar. Necesita enterarse. Y acá viene lo complicado. Porque sí, es fácil decir, ya está. Lo complicado es acercarse a la persona y empezar a hablar. Y esta es la parte que todo se vuelve tenso. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a ministrar nuestro corazón. Decís, recordame, Señor, con quién tengo un problema, acercarme a esa persona. Yo no estoy diciendo que ahora salgan y todos pidamos perdón, que estaría genial, capaz que. Pero el Espíritu Santo te va a mostrar lugar, momento, la persona, cómo tiene que ser, y acercarnos a esa persona y pedirle perdón.
y acercarnos. ¿Cómo tengo que hacer para pedirle perdón a esta persona, Señor? Y otra vez Dios escudriñando el corazón, ¿no? Como diciendo, sí, realmente lo quiere hacer. La situación por ahí es complicada. Y pero David, si está del otro lado del mundo. Y el Espíritu Santo me lo respondió. Ahora parece que no hay excusa para nada, porque tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Ahora le puede hacer un perdón por TikTok. No, que sea privado. Y llega esta situación, ¿no? De poder pedir perdón y acercarnos a la persona. ¿Saben lo que hace el perdón en las personas y en la iglesia y después en la ciudad? Cambia la atmósfera. Imagínense que acá estamos todos peleados. Y empezamos a pedirnos perdón unos a otros. Perdón, discúlpame, pastor, la verdad que yo me equivoqué. Pedirle perdón al pastor no está mal, hermano. Y pastor, pedirle perdón a las ovejas no está mal. Y que cada uno de nosotros empezamos a pedirnos perdón y llevarlo a la práctica cristiana. ¿Saben cómo la atmósfera empieza a cambiar? Cuando antes no te sentabas con esa persona y ahora estar al lado de esa persona. Decir, Dios está cambiando mi vida. Yo lo empecé a practicar. Cuando empecé a leer todo esto, dije, Señor, ¿para qué me enseñas todo esto? Y le dije, vamos a empezarlo a poner a práctica. Al principio cuesta un montón, pero después se vuelve una práctica cristiana. ¿En qué sentido? Te peleas con alguien, seguidamente el Espíritu Santo te dice, David, acabas de insultar a alguien, acércate y pedirle perdón. Instantáneo. Y ahí empiezo a entender el corazón de David del Antiguo Testamento, ¿no? Que el tipo se equivocaba y ya quería, Señor, perdóname. ¿A quién le tengo que ir a hablar? Perdóname, Señor. Después están los otros, los Judas, nada, no me importa. Si igual yo me siento acá y la otra persona se sienta allá, no importa. Y es lo que se ha enseñado en la iglesia durante mucho tiempo. Y a veces vemos por qué las iglesias están tan rotas. Y Dios en la enseñanza nos ha llevado a poder enseñar estas cosas. A ya ser un niño espiritual. Cuando aparezca el momento del perdón, poder acercarnos a mamá y a papá, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, a quien sea que el Espíritu Santo nos diga, y perdonar y pedir perdón. Una cosa más. Algo que también, no sé cuánto tiempo tengo. El perdón está representado en la cruz, y a mí esto me mató cuando lo aprendí. ¿Cómo está formada la cruz? Por dos palos, ¿no? Un palo vertical y un palo horizontal. El palo vertical, ¿a quién apunta? A Dios, al Señor, al cielo. O sea que nos indica que tenemos que tener una buena relación con Dios. ¿Y el palo horizontal a quién apunta? A nosotros. Entonces, si queremos ser cristianos, tenemos que tener una buena relación entre hermanos. No podemos tener la cruz completa si solo amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos. O al revés, hay menos. Si nos amamos entre todos nosotros y no amamos a Dios. Si queremos tener la cruz completa de Cristo, tenemos que amar a Dios y tenemos que amarnos entre nosotros. Y con Cristo en nuestro corazón. Bien, siguiente. Adolescencia espiritual. Ya pasamos de bebé a niño, ahora adolescente. El adolescente generalmente, no sé si tienen hijos adolescentes, ya empieza a estar un poco equilibrado, pero no tanto, ¿no? Como que sí y no. El niño hay que cuidarlo todo, pero el adolescente, pero ya empieza a comer comida sólida. Hebreos 5, 13, 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, ya está hablando del niño, en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, ya el adolescente espiritual o ya un joven por ahí, un poquito más, ya empieza a ser más maduro.
como les dije, ya el perdón empieza a ser una práctica de nuestra vida cristiana. Ya empezamos a amar como antes no amamos. A bendecir a los pastores cuando antes no los bendecíamos. Solamente veníamos a la iglesia, me parece lindas las reuniones y todo, pero quiero bendecir al pastor. Inviten un helado al pastor. Ok, bien, ¿eh? O a su mamá, a su papá, a su esposo o a su esposa. ¿Hace cuánto que no salen esposo y esposa? Vayan al cine, a comer algo. No, hoy vamos a la iglesia. Está bien, vengamos a la iglesia. No cambiemos el horario por el cine por la iglesia, pero buscate un momento, seamos creativos en la familia y hagamos cosas de familia. Las familias también están rotas porque no practicamos estas cosas. Y perdón a los pastores. Perdón, pastor. Pero a veces venimos tanto a la iglesia y nos olvidamos de la casa. Porque también he escuchado, y esta enseñanza la he escuchado por mucho tiempo, que hay que estar en la iglesia, sí, hay que estar en la iglesia, pero hay que amar a la familia. Imagínense si la iglesia tuviera familias bien constituidas, donde el mundo muestra todo lo contrario. Familias rotas, quebradas, que ahora tenés un papá de un lado y la mamá del otro. Espíritu Santo, guíanos en esto, ¿no? Y no decimos que está mal, el mundo nos está llevando a eso, pero que nuestro ideal sea la familia que Dios nos dio. Y cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros hermanos, dar un abrazo en casa, un abrazo en la iglesia. No le tengas vergüenza agarrar la mano a tu esposa o a tu esposo. Yo no tengo esposa, por eso lo digo. David, para vos es re fácil esto. No, pero me gusta tomar el ejemplo de mis padres. Bueno, ahora Jessy no está, pero Jessy conoce a mi papá por lo menos. Y ellos tienen, creo que, de casado como 40 años, 45 por ahí. Y siempre he visto el amor en casa. Sí ha habido problemas. Y me gusta usarlos, bien dicho, como ejemplos a mis padres, porque siempre he visto el amor que se tienen el uno al otro y que no les da vergüenza agarrarse de la mano o abrazarse y bendecir, ¿no?, a otras familias. Y le doy gracias al Señor por la casa que me ha dado. Y eso me gusta transmitirlo. También dentro de la madurez cristiana, por ahí se hace el único cristiano en casa. O son dos y después son todos no cristianos. Acá hablamos un poco de la herencia. También ser esos jóvenes maduros de saber cómo tener el equilibrio en casa si soy el único cristiano. Si sos el único cristiano, sos la luz de tu casa. O como le gusta decir a nuestro pastor, luz y sal. Podés salar la tierra de tu casa y ser la lumbrera de tu familia. Y a veces creemos que la luz es solamente invitar a mi familia a la iglesia y espero que vengan y que bienvenido sea que vengan, pero a veces la lumbrera tiene que ver con el testimonio. Tu testimonio es la lumbrera de tu casa. Si en tu familia insultan y vos también insultás, entonces no hay testimonio. La diferencia está en qué le entregamos a nuestra casa y tener esa madurez espiritual de saber cómo bendecir a nuestra familia. ¿Por qué? Porque uno ya se quiere parecer cada vez más al Señor, cada vez más a Cristo. Saben que hay personas que dan la vida por el Evangelio. ¿Acá cuánto estarían dispuestos a dar la vida? Y todos podríamos decir que sí, hasta que llegue la situación. Nosotros allá en Catedral tenemos un matrimonio que fue a la India, donde está prohibido hablar del Evangelio. Que si se enteran que ellos hablan del Evangelio, ya está. ¿Estuvo Roxy? Bueno, entonces la conocen a Roxana y no sé si a Ricky lo conocen también. Estuvieron los dos. Bueno, ellos estuvieron en la India, habrá contado su experiencia y todo. ¿Y cuánto nosotros estamos dispuestos a dar la vida por el Evangelio? Y dar la vida por el otro, ¿no? A ese punto
de corazón cristiano tendríamos que llegar? Acuérdense que estamos hablando del ideal. Está bien, podemos hablar de un contexto. Nosotros estamos en Argentina y damos gracias a Dios. Pero que nuestro corazón tenga ese anhelo de poder dar la vida por la otra persona. Por tu vecino que si te tira la basura vos se la devolvés. Sí, hay cada vecino también. Lo entiendo, hermano. Bien. Una última cosa con el joven espiritual. Saben que mi papá, él era católico, pasó por el ocultismo también. Y me gusta hablar un poco de la herencia. Si él hubiese seguido siendo católico o seguido el camino ocultista. Yo tengo una hermana. Mi hermana y yo, ¿qué hubiésemos sido hoy? ¿Católico o ocultista? Católico sobre todo porque eran más católicos que... O sea, mi papá cuando acepta a Cristo en su corazón, marcó una nueva generación de cristianos en la casa, junto con mi mamá. O sea que no te preocupes si sos la única o el único cristiano en tu casa, porque a partir de vos empiezan una nueva generación de cristianos. Hoy en día, mi hermana se casó con una persona cristiana. Sí, lo quiero un poquito, mi cuñada. Bueno, yo estoy buscando todavía, no parece. Pero anhelo que sea una persona cristiana también y marcar esa nueva generación. Me gusta hablar de esto porque a veces decimos, David, yo quiero que mi familia se convierta, sos la luz de la casa. A partir de vos se marca una nueva generación. Y también me gusta decir, no nos alejemos del Señor. No quieras irte de la iglesia porque te enojaste con el pastor o con algún líder, porque ¿sabés qué? Vas a marcar otra generación. Si te alejas de Dios, tu futura generación tampoco la va a conocer. A veces nos quedamos con que tengo que perdonar y cambiar mi vida, pero todas tus decisiones marcan una futura generación. Y eso es madurez espiritual. El niño o el adolescente que empieza a reconocerse con Cristo. La pregunta es, ¿en qué etapa de vida cristiana me voy viendo? ¿Niño, bebé? ¿Un niño? ¿O ya un adolescente que tiene estas ganas de ser cristiano? ¿Quieren subir más de nivel o nos quedamos acá? Bueno, ahora no le piden, hermano. Subamos de nivel. Siguiente. La novia. Durante también toda mi vida me han enseñado que tenemos que ser hijos de Dios. Y está muy bien. Pero hay un nivel más alto de solamente ser hijos. Porque el hijo puede ser el niño, el bebé o el adolescente. Y es ser la novia de Cristo. Ya la novia llegó a la plenitud de la madurez. No es perfecta, porque todavía se está arreglando para el casamiento. Sino es quien ya quiere y anhela casarse con el novio. Entonces busca ser lo mejor de lo mejor para el novio. Pero no vamos a hablar tanto de esto porque hay una segunda charla que trata de la novia. Pero sí vamos a hablar algunas cositas. ¿Quieren que vuelva la otra vez? No quiero que vuelva. No, no vuelva más, bien, la verdad que... en Esther 2:17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y ella halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las otras vírgenes, y puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Algo que nos enseñó hace ya un tiempo nuestro pastor, es que una cosa es la iglesia y otra cosa es la novia. También vamos a hablarlo para la próxima charla. Pero todos somos iglesia. Pero así como le pasó a Esther, Dios va a elegir, yo me quiero casar con este. Va a elegir, yo me quiero casar con este. Y ya se vuelve
pesada la cosa. ¿Cómo que Dios elige? ¿Y cómo se llama la charla? El corazón de los escogidos. Entonces vamos a hablar un poquito también de qué es un elegido, qué es un escogido. En principio vamos a decir que el escogido o la escogida es quien ya tiene el corazón de la novia. Algo que por mucho tiempo me han enseñado y me alegra que hoy ya se esté predicando es que la iglesia va a ser arrebatada. Y la iglesia va a ser levantada. Pero entre toda la iglesia, solo algunos van a ser levantados. Van a ser aquellos que quieran ser novia del Señor y se quieran casar con Él. Ahora, ¿cómo puedo ser novia, David? ¿Perdonaste a tu mamá y a tu papá cuando el Espíritu Santo te llamó? ¿Confesaste tus pecados delante de Dios cuando nos equivocamos? Cuando el Espíritu Santo solamente te dijo, invitar a tu esposa a comer, cuando vos estabas todo enojado y la verdad que no quisiste hablar más con ella. ¿Tuviste ese corazón de invitar a tu esposa y invitarla a comer? Y Dios va juzgando corazones. El día que vayamos al cielo, lo que va a hacer el Señor nomás es mostrarnos nuestra vida. Es decir, vos sos salvo por esto. Te equivocaste acá, acá y acá, pero sos salvo por esto, porque aceptaste a Cristo en tu corazón y además seguiste sus caminos. ¿Queremos llegar a la madurez de novia? ¿O simplemente nos quedamos en que está bien ser hijos, pero queremos tener esa madurez para que Cristo nos lleve al más allá, casarnos con Él? Última imagen, llegar a la plenitud de Cristo. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Cuando nos casemos con Él. Ahí vamos a ser totalmente perfectos y como dice la palabra, para llegar a la plenitud de un varón perfecto. El día que nos casemos con Él, Dios nos va a reconocer como varones y mujeres perfectas delante de Él. Y nos vamos a casar con el novio que nos eligió y nosotros lo elegimos a Él. Apocalipsis 17, 19 del 7 al 9. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su novia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es en las acciones justas de los santos. Fíjense lo que está mirando el Señor. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser un escogido del Señor, la novia de Cristo y poder casarme con Él? La Biblia dice que tenemos que tener el corazón de un niño. El corazón de un niño, ¿saben cómo es? Que si se pelea con el amiguito, a los 5 segundos ya se está arreglando con él. Que ama a mamá y a papá en todo momento de su vida y lo quiere abrazar. Que parecería que todo el tiempo está feliz. Que en todo momento ama venir a la iglesia. Y decir, yo quiero tener ese corazón tan lindo. Pero también la Biblia dice bueno, primero vamos a ver, Mateo 18 del 1 al 5 dice, vamos al versículo 3, y dijo, de cierto digo que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, o sea que tenemos que ser como niños. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero también la Biblia dice, en Efesios 4:11 al 15, y al mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas y a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea que tenemos que ser hombres. ¿Tenemos que ser niños o tenemos que ser hombres? Llevado por doquieras,
para que ya no seamos niños fluctuantes. Parece que se está contradiciendo la Biblia. Llevado por doquiera donde viento de doctrina por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que hablando la verdad del amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, saber que es Cristo. Tenemos que tener el corazón de un niño, pero la sabiduría de un hombre, la madurez de la novia. Tenemos que amar como un niño, pero tener el corazón de la novia. Querer perdonar, amar, cuidar y tener la sabiduría de cuando el Espíritu Santo te llame, accionar. Si el Espíritu Santo te llama, es hora de que pases adelante y te arrodilles. Y tener esa valentía de pasar adelante y arrodillarnos. Ya vamos a profundizar un poco más de esto, no hoy, a la próxima, ¿no? Pero a veces codiamos de al lado, pasamos adelante y no, el Espíritu Santo te está llamando a vos. Capaz que el Espíritu Santo con la otra persona quiere que levante las manos. Y a veces, viste, como que, no, tengo timidez. El Espíritu Santo ama que levante las manos, ama que te arrodilles, ama que abraces a tu familia, a tus amigos, y ores por la familia y por tus amigos de trabajo y por quien el Espíritu Santo te diga. Y tener esa sabiduría de novio. ¿Vamos terminando? Bien. De lo último que vamos a hablar. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Sí. ¿Hasta llegar a? Muy bien, me gustó la pregunta y bien desarrollada. Esto es todo un proceso. No sé si escucharon la pregunta que hizo, de cómo podemos ir pasando de paso a paso, ¿no? Está bueno porque eso te lleva a querer anhelar a ser la novia. Y espero que el corazón de, ¿cómo es que se llama? Mateo, lo tengamos todo, ¿no? Sí, hoy me siento como un bebé espiritual. La verdad que recién acepté a Cristo en mi corazón y ya me están hablando que tengo que ser la novia de Cristo. Y no, es todo un proceso. Pero tener ese anhelo de querer ser la novia de Cristo. Y sí, por ahí la respuesta que le daría a Mateo es todo un proceso de vida, como dijimos al principio. El día que se presente la situación, poder escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Quieren saber cómo llegar al proceso de novia? Venga a la próxima clase. Y sí, porque si no nadie viene. A ver. No, yo sé que van a venir. Pero vamos a hablar justamente, se llama la preparación de la novia. Pero está muy buena la pregunta de Mateo, me gustó. Para terminar, vamos a hablar un poco de lo que es un escogido o un elegido. Yo por mucho tiempo le he cuestionado esto a Dios. No está mal, entiéndame bien, no está mal cuestionar al Señor siempre y cuando no dejes de amar al Señor. Yo como me gusta leer y estudiar de la palabra, le he preguntado, Señor, ¿para qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa esto? Y le he preguntado, pero nunca he dejado de amar si el Señor no me contestó. Después llega la respuesta, pero yo sigo amando al Señor. Es más, si tenés el corazón de un escogido, Dios te lo va a revelar en algún momento. Ahora, una de las cosas que le pregunté a Dios, porque lo usa la palabra, que somos elegidos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. O sea que hay personas que son elegidas. O sea, si hay personas que son elegidas, hay personas que no son elegidas. Ja. Ahora todo, che, ¿seré elegido o no seré elegido? Hay personas que son elegidas y hay personas que no son elegidas. Escuchen este versículo. Mateo 7, 13 al 14, la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea que tenemos una puerta ancha y una puerta estrecha. Los salvos van a entrar por la puerta chica y los perdidos van a entrar por la puerta ancha. Esto más le cuestioné al Señor. ¿Qué me estás diciendo, Señor? ¿Que van a ser más perdidos que salvos? Ay, David, vos estás revolado. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó en Noé y el arca de Noé? ¿Cuántos se salvaron ahí? 8. ¿Y cuántos se perdieron? Y en la próxima charla vamos a hablar un poquito más de esto. Siempre hay un remanente. Parecería de que muchos perdidos y pocos son los que son escogidos. Demos gracias a Dios porque yo amo a Cristo. Vamos a desarrollar un poquito más porque esto se volvió tenso. No los voy a hacer esperar hasta el miércoles. Todos preocupados porque ya no soy escogido. Mateo 7, 13, 14. La puerta estrecha. Sí. 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 Y que hay personas que van a... Es la misma palabra, son sinónimos. Sinónimos, sinónimos. No hay diferencia. Bueno, les voy a explicar cómo llega una persona a ser escogida o elegida, ¿no? Acá está bueno, porque yo le pregunté por mucho tiempo a Dios, si no, no le estaría explicando esto, porque si no, hasta yo estoy loco. Le empecé a preguntar al Señor, ¿por qué hay personas que son escogidas y por qué parecería que hay personas que no? Y Dios, no quiero decir Dios me dijo, pero lo que aprendí es como que a veces tenemos la mirada humana y a veces hay que ver la mirada desde Dios, la mirada espiritual. Y algo que tenemos que entender es que Dios es eterno, ¿no? Él no tiene ni principio, no tiene fin. Él siempre estuvo, está y siempre va y siempre estará. Y no tiene, él está siempre. No tiene ni principio ni fin. Entonces Él sabe, Él es omnisciente y como dijimos, conoce nuestros corazones. Y entonces Él sabe, desde antes de la fundación del mundo, quién lo aceptó y quién no lo aceptó. Él no se metió en el libro de albedrío, solamente leyó nuestro libro de vida. Y David, tal día, tal hora, tal fecha, aceptó a Cristo en su corazón. Y de ahí no se cambió nunca más. También sabe de las personas que aceptaron un día, se fueron y volvieron, o se fueron y no volvieron nunca más, o nunca aceptaron a Cristo en su corazón, tuvieron la oportunidad y nunca lo aceptaron. Esa es la mirada del Señor, diciendo, Él ve nuestro libro de vida y sabe quién lo aceptó y quién no, desde antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde un poco se revela un poco de los escogidos. ¿Quién es el escogido? La persona que sí lo aceptó desde que Dios ya lo sabe siempre. Hay personas que Dios supo que nunca lo aceptaron. Entonces ese no es un escogido. Se entienda lo que voy, ¿no? Es medio rebuscada la cosa. Pero como Dios sabe quién lo aceptó y quién no, el escogido es que Dios sabe quién lo aceptó. Creo que me expliqué, ¿no? En cambio, nuestra mirada humana, terrenal, de tiempo, no tendría sentido preguntarnos eso. ¿Por qué? Porque nosotros, yo no sé si algún día yo me voy a ir al mundo. No me voy a ir, o Dios quiera que no. Y no sé, pero Dios sí sabe de acá a mi futuro. Dios sabe cada uno de nuestro futuro, entonces Él sabe el día que lo aceptaste en su corazón. Y ahí está la diferencia. Tenemos que mirar desde su mirada y no de la nuestra. Entonces, para ir terminando, necesitarías 5 personas. ¿Podría ser? ¿Quién quiere pasar?
5, 5. Que cada uno agarre un cartelito. Ahí, ¿sí? No, como quiera. Ahí. Y vamos a ordenarlos. El bebé allá. El bebé allá. Después el niño al lado de ella. Después ahí. Bien, aprendieron. No, ahí está al revés. Sí. Estos se casaron antes de. Estos pecaron. Levanten ahí los cartelitos. Estas son las etapas de la vida de un cristiano. A nivel espiritual, como bien preguntó Mateo por allá. La pregunta hoy en día es saber autoanalizarnos y saber en qué etapa estamos. En esta todavía no, porque esta es cuando nos casemos, ¿no? Y si estamos en alguna de estas etapas, que nuestro corazón, si empieza acá, empieza a recorrer, ¿no? Empieza a recorrer, ya soy un niño, un joven, y llegar a ser a la novia de Cristo y poder casarnos con Él. ¿En dónde estoy? Sería la pregunta. Cuando Dios me ve, ¿en qué etapa estoy de cada uno de estos? ¿Soy un niño? ¿Soy un bebé? ¿Quiero ser novia? ¿Cómo voy a ser novia? ¿Tengo el corazón del Señor? ¿Quiero aprender a perdonar? ¿Quiero aprender a amar? ¿Quiero aprender a arrodillarme delante de Dios? ¿Quiero levantar las manos? Ahí está. Un aplauso para los... Ahí, déjenme ahí. Y no sé si se puede tocar o ministrar y vamos cerrando. No sé si nos paramos. Lo que